Buenas, vamos a darle continuidad a la unidad 3, que es límite y continuidad de funciones de una variable. El día de hoy vamos a avanzar un poco en esta parte de esta unidad y para eso pues vamos a desarrollar el tema que se llama límites al infinito. Ese es el tema que el día de hoy pues vamos a desarrollar. Entonces, estaremos desarrollando el límite al infinito, o en algunos libros también le llaman límites en el infinito, ¿verdad? También así le llaman, límites en el infinito. Entonces vamos a iniciar a través de un ejemplo, ¿verdad? Los límites al infinito, iremos una función f que está definida por f de x igual a 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Miremos qué pasa con esta función cuando la variable x toma valores cada vez más grandes, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede en la medida que la variable x va tomando valores cada vez más grandes. Entonces vamos a hacer una tabla de valores en la cual vamos a representar los valores que va a tomar la variable x. Entonces en esta tabla podemos observar que la x empezamos con 0, después le damos 1, 2, 5, 10, 100, 1000, hasta 10.000 y así sucesivamente. Podemos hacerlo cada vez más grande. Cuando la x toma el valor de 0 y lo evaluamos en la función, la y me queda el valor de 0. Recordemos aquí, evaluamos el valor de x, 2 por 0, 0, 0 más 1, 1, 0 entre 1 me queda 0. Si la x vale 1, me queda 2 por 1, 2, y aquí me queda 1, más 1, 2, 2 entre 2 me queda 1. Cuando la x vale 2, entonces me queda 1.6. Cuando la x toma el valor de 5, la función toma el valor de 1.92. Cuando la x toma el valor de 10, la función toma el valor de 1.98, 0.198. Vale 100, nos queda 1.998. Si vale 1000, 1.9998. Y si vale 10.000, de acuerdo a lo que tenemos en la tabla, nos queda 1.9998. Entonces eso es lo que nos quedaría, ¿verdad? Si tomamos y le damos valores a la variable x, de tal manera que la variable x la vamos haciendo cada vez más grande. ¿Qué le sucede en este caso al valor de y o al valor de la función? Empezó en 0, 1, 1.6, 1.92, 1.98, 1.99, 1.999, 1.99. Podemos decir que la variable y se va a ir acercando ¿a quién? Al valor de 2. O sea, que en la medida que la variable x crece a través de valores positivos, o sea, que la x tiende a más infinito, los valores de la función f de x se acercan cada vez más al valor de 2. Eso quiere decir que la función tiende hacia el valor de 2. Eso es lo que tenemos con esta función, y lo que sucede en la medida que la x crece, la y tiende al valor de 2. Entonces decimos cuando la variable independiente x crece sin límite a través de valores positivos, se escribe cuando x tiende a más infinito, y podemos decir que el límite cuando la variable x tiende a más infinito, o sea, crece a través de valores cada vez más grandes, de toda la función 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1, eso va a ser igual a 2. ¿Verdad? Entonces el límite de la función cuando la variable x tiende a más infinito es exactamente igual a 2. Gráficamente, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Recordemos que cuando la x valía el valor de 0, la función tomaba el valor de 0, este punto. Cuando la x iba creciendo en 1, la función en ese caso tomaba el valor de 1. Pero en la medida que la x va creciendo, se va haciendo cada vez más grande, la función se va a ir aproximando, si ustedes se fijan, la gráfica se va a ir pegando a esta recta, ¿verdad? Y esta recta es la recta y igual a 2. Entonces, en la medida que la x se hace cada vez más grande, la gráfica de la función se va a ir acercando al valor de 2, pero nunca va a tocar, en este caso, al valor de y igual a 2. Eso es lo que nos dice, en este caso, ese límite y la gráfica de la función.
Por tanto, a partir de ahí nosotros podemos tener una definición. La definición dice lo siguiente: sea f una función de variable real que está definida en todos los números de un intervalo abierto que va desde un valor a hasta más infinito, o sea, va a ir creciendo cada vez más. El límite de la función f de x, cuando x crece sin límite, es igual a L, y eso se denota de la siguiente manera. Límite de la función cuando x tiende a más infinito va a ser exactamente igual al valor de L. Decimos acá, si para cada epsilon mayor que 0, por pequeño que este sea, existe un número n mayor que 0, tal que f de x, el valor absoluto de f de x menos L, va a ser menor que epsilon, siempre que x sea, en este caso, mayor que n. Lo que nosotros tenemos en este gráfico, y fácilmente lo podemos observar, es que en la medida que la variable x se aleja cada vez más del eje y, o sea, en la medida que n se hace cada vez más grande, en la medida que tenemos un valor de x que es mayor que n, la gráfica de la función se va a introducir en un intervalo desde L menos epsilon hasta L más epsilon. Ustedes pueden ver aquí en n hay un cruce, y en ese cruce normalmente la función en este caso se mete directamente a ese intervalo, desde L menos epsilon hasta L más epsilon. La gráfica de la función, por ende, se va a ir asemejando, se va a ir pegando ¿a quién? Se va pegando directamente al valor de L, ¿verdad? De la recta y igual L. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso. En la medida que la variable x se hace cada vez más grande, el valor de la función se va a acercar al valor de L. Y a eso es lo que le llamamos límite al infinito. En la medida que x tiende al infinito, la función tiende a un valor de L. Siempre con los límites al infinito. Tenemos otra vez la misma función, ¿verdad? Definida por f de x igual a 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Pero ahora vamos a hacer que la variable x tome valores cada vez más pequeños. O sea, la x se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Va tomando valores menores. Entonces, miremos qué sucede. En la siguiente tabla podemos observar que en la medida que la x se hace cada vez más pequeña, empezamos con 0, menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, la variable x se va haciendo cada vez más pequeña, va tomando valores cada vez más negativos. Entonces miremos qué sucede con y. De la misma manera, si la x toma 0 y lo introducimos acá, 2 por 0, 0, entre 0 más 1, me queda 0 dividido entre 1 y eso toma el valor de 0. Si la x toma el valor de menos 1, 2 por menos 1 al cuadrado es 2, menos 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, y 2 dividido entre 2 me queda el valor de 1. Si x toma menos 2 y lo introduzco acá, menos 2 al cuadrado 4 por 2, 8, y aquí me queda menos 2 al cuadrado 4 más 1, 5. 8 dividido entre 5 nos queda 1.6. Y así sucesivamente, si vamos evaluando cada valor, podemos ir viendo los valores que va a ir tomando la variable y. Con menos 5 nos queda 1.923, con menos 10 1.98, cuando x vale menos 100 1.998, con menos 1000 1.999998, y con menos 10.000 1.99999998. Aquí vuelve a surgir lo mismo que ya habíamos dicho en el caso anterior. De la misma manera podemos observar entonces que a medida que la x se va haciendo cada vez más pequeña, o sea, a medida que la x va decreciendo en este caso, ¿verdad? A través de valores más negativos, ¿verdad? Más negativos, o sea, cuando la variable x tiende ahora a menos infinito, los valores de la función f de x, en este caso, se van a ir acercando más al valor de 2. Eso indica que la función va a tender también al valor de 2. En la medida que x tiende a menos infinito, la función va a tender en este caso al valor de 2. Y eso es otra manera de cómo tenemos límite al infinito. Entonces,
Cuando la variable independiente x decrece sin límite a través de valores negativos, se escribe cuando la variable x tiende a menos infinito. Ahora recordemos, va a ir decreciendo a través de valores negativos. Podemos decir que para esta función el límite de 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1, cuando la variable x va decreciendo a través de valores negativos, eso es exactamente igual al valor de 2. Y eso se aprecia también gráficamente, ¿no? En la medida que la x se va haciendo cada vez más pequeña, o sea, se va haciendo más hacia el lado izquierdo, la gráfica de la función, podemos ir viendo acá, la gráfica de la función se va a ir pegando ¿a quién? Al valor el valor de y igual a 2. ¿Verdad? A esta recta, que es la recta y igual a 2. Eso indica que el límite cuando la variable x tiende a menos infinito, la función, en este caso, su límite va a ser exactamente igual al valor de 2. De la misma manera, pues tenemos una definición ahora para este límite, ¿verdad? Sea f una función de variable real, que está definida en todos los números de un intervalo abierto que va a ir desde menos infinito hasta el valor de a. El límite de f de x cuando x decrece sin límite es L, ahora la x decrece sin límite y se denota por límite de la función f de x cuando x tiende a menos infinito, y eso va a ser exactamente igual al valor de L. Eso va a ser exactamente igual al valor de L. Si para cualquier épsilon mayor que 0, por pequeño que este sea, existe un delta, existe un número n menor que 0, tal que f de x menos L va a ser menor que épsilon, ¿verdad? En valor absoluto, siempre que x sea menor que n. Y eso también pues lo podemos volver a ver en la parte gráfica. En la medida que la x se hace cada vez más pequeña, un valor de x menor que este valor de n, la gráfica de la función se va a ir introduciendo en el intervalo que va de dónde, desde L menos épsilon hasta L más épsilon. Ese valor de épsilon es un valor bastante cercano a 0, pero en la medida que la x vaya tendiendo hacia menos infinito, la función se va a ir acercando al valor de L, de manera de que esa diferencia, ¿verdad?, es cada vez más pequeña. El valor o la diferencia entre la gráfica y el límite es un número bien pequeño, ¿verdad? Por eso es que decimos que la gráfica de la función va a estar definida en el intervalo de L menos épsilon hasta L más épsilon cada vez que la variable x sea menor que el valor de N. Entonces ahí tenemos los límites, en este caso, al infinito, ya sea cuando la variable x crece sin límite o la variable x decrece sin límite. Eso es lo que se presenta para el caso de los límites al infinito. Ahora miremos un teorema muy importante para el caso de los límites al infinito. Dice acá, ¿verdad? Si R es cualquier entero positivo, recordemos R es cualquier entero positivo, entonces, inciso 1, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la R va a ser exactamente igual a 0. Piense bien que la variable x tiende a más infinito. Entonces, si la variable x tiende a más infinito, lo que me queda aquí, por decir algo en el denominador, es infinito. Un número excesivamente grande. Y el 1 dividido entre un número excesivamente grande, eso me queda aquí en el valor de 0. ¿Verdad? Recordemos que la x tiende a más infinito y todavía eso está elevado a la r, donde r es un entero positivo. Y entonces al elevarlo todavía a ese entero positivo me queda un valor excesivamente grande y 1 entre un número excesivamente grande me da el valor de 0. En el caso 2, tenemos ahora el límite cuando x tiende a menos infinito. Igual, si x tiende a menos infinito, ahora 1 entre x a la r, pues también eso va a ser igual a 0. ¿Verdad? Independientemente acá de que ese límite tiende a más infinito a menos infinito de la expresión 1 sobre x a la r, esto va a ser exactamente igual a 0. Podríamos decir nosotros, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x al cubo, eso va a ser 0.
o límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la quinta, también eso va a ser igual a 0. Recordemos que r es un entero positivo, ¿ya? Es un entero positivo. Por lo tanto, también podemos generalizar un poco más esa expresión, y si tenemos el límite de k sobre x elevado a la r, cuando la variable x tiende a más infinito, podríamos nosotros desarrollar o hacer la siguiente expresión. Podríamos hacer lo siguiente, ¿verdad? Recordemos acá que en este límite tenemos límite de ¿quién? De k sobre x a la r. K es una constante. Como k es una constante, la puedo sacar fuera del límite. Recordemos, k la puedo sacar en este caso fuera del límite. Y me quedaría simplemente el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la r. Recordemos que este k acá está en el numerador y como es una constante lo puedo sacar fuera del límite y me quedaría k por el límite de 1 sobre x a la r. Este límite, ya lo hemos dicho anteriormente, que esté en el caso 1, este límite del caso 1 es igual a 0, por tanto aquí me quedaría k multiplicado por 0 y eso sería exactamente igual a 0. O sea que el límite de una constante sobre x a la r cuando x tiende a más infinito, eso es igual a 0. O también podríamos tener el límite de una constante k sobre x a la r cuando x tiende a menos infinito, también eso va a ser exactamente igual al valor de 0. Entonces, esto nos va a permitir o nos va a ayudar para resolver algunos ejercicios de una manera mucho más rápida. Siempre que tengamos, por ejemplo, acá, límite de 8 sobre x a la r cuando x tiende al infinito, eso es, en este caso, 0. Entonces, vamos a resolver estos 8 ejercicios de límite aplicando el teorema, aplicando ciertos criterios para darle solución y encontrar, en este caso, cuál es el resultado de cada uno de estos límites. ¿Qué pasa cuando el límite, tenemos límites al infinito? Normalmente recordemos que la variable tiende, en este caso, al infinito. Muchas veces vamos a tener que trabajar aquí con una forma indeterminada, infinito sobre infinito o infinito menos infinito. Eso lo vamos a ver por ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos acá 8 ejercicios, límite cuando x tiende al infinito de 8 más 3 sobre x al cubo, límite cuando x tiende al infinito de 4x menos 3 sobre 2x más 5, límite cuando x tiende a infinito de, en este caso, 2x al cubo sobre x cuadrado más 1, límite cuando x tiende al infinito de 3x más 4 sobre la raíz de 2x cuadrado menos 5, límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cuadrado menos x más 5 entre 4x cubo menos 1, límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado menos 3x sobre 4x cuadrado más 5, límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz de x cuadrado más 4 sobre x más 4, y el límite cuando x tiende, acá es a menos infinito, de la raíz de x cuadrado más x menos x. Ahí es menos, ahí aparece más menos, pero es menos realmente, ¿verdad? El valor que vamos a trabajar. Entonces vamos a resolver cada uno de esos, vamos a irlos explicando detalladamente cómo se obtiene el valor para cada uno de los límites. Entonces comenzamos a resolver los ejercicios. Tenemos el primero. Entonces, el primero nos dice el límite cuando x tiende al infinito de 8 menos 3 sobre x al cubo. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer con este límite? Entonces, lo que yo puedo hacer de entrada con este límite es separarlo en dos límites. El límite de 8 menos el límite de 3 sobre x al cubo. Aquí lo puedo separar en dos límites. Entonces, separo en dos límites, que es lo que tengo acá, límite cuando x tiende al infinito de 8 menos el límite cuando x tiende al infinito de 3 sobre x al cubo. Recordemos por ahí que el límite de una constante, decíamos, es la constante. O sea, el límite de 8 es simplemente el valor de 8. Y el límite de 3 sobre x al cubo, cuando x tiende al infinito, recordemos lo que estuvimos viendo anteriormente con el teorema. El teorema decía el límite, ¿verdad?, de k sobre x a la r cuando x tendía al infinito, eso era 0. Entonces k aquí vale 3 y r también vale 3. Entonces todo este límite también va a ser igual a 0.
Entonces, ¿qué me queda? El primer límite me dio 8 menos el valor de 0, eso me queda el valor de 8. O sea que ese límite es exactamente igual al valor de 8. Eso es lo que nos queda en esa condición. Recordemos este límite, ¿verdad? Esta condición. Este es el límite de K sobre X a la R. Cuando X tiende al infinito, decíamos todo este límite era igual a 0. Pasemos a ver el número 2. Límite cuando X tiende a más infinito de 4X menos 3 sobre 2X más 5. Este límite, si nosotros nos fuéramos por evaluación, está por evaluación, entonces recordemos aquí me queda 4 por infinito, eso me queda, y recordemos que infinito es un número excesivamente grande, entonces 4 por infinito es infinito, menos 3 me queda infinito, o sea en el numerador me queda infinito, y en el denominador también, si X tiende al infinito, esto me quedaría infinito, más 5, que también sería infinito. Recordemos que infinito es un número excesivamente grande. Entonces, un número excesivamente grande más 5 me da otro número excesivamente grande. Un número excesivamente grande menos 3 me da un número excesivamente grande. Entonces, lo que me queda en el numerador, en este caso, es infinito, y lo que me queda en el denominador también va a ser infinito. Entonces, si nosotros lo hacemos por evaluación, esto me queda en el numerador infinito, en el denominador infinito, por tanto me queda una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Eso es lo que nos queda por ahí, una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué es lo que se hace para resolver este tipo de límite? Ahora que me quedan infinito sobre infinito, cuando la variable X tiende al infinito. Normalmente lo que se hace es de que tanto en el numerador como en el denominador se busca la variable que tiene el mayor exponente. Normalmente aquí tenemos la variable X está elevado a la 1 y aquí hay una variable X que también está elevado a la 1. Entonces la variable de mayor exponente en este caso es X a la 1. ¿Ya? X a la 1. Entonces como la variable de mayor exponente es X o X a la 1, entonces voy a dividir todo el numerador y todo el denominador entre esa variable de mayor exponente. O sea, voy a dividir todo eso dividido entre X. Entonces miremos qué sucede. Al dividir tenemos límite 4X menos 3, que era lo que estaba en el numerador, dividido entre X. De la misma manera aquí en el denominador tenemos 2X más 5 y lo dividimos también entre la variable X. ¿Verdad? Entonces dividimos tanto el numerador como el denominador entre la variable X. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora que ya he dividido tanto numerador como denominador entre la variable X, entonces efectúo. Aquí me queda 4X dividido entre X, esto me queda el valor de 4. Aquí me queda menos 3 dividido entre X, me queda menos 3 sobre X. En el denominador, ¿qué nos queda? 2X dividido entre X, nos queda el valor de 2. Más 5 dividido entre X, me queda 5 entre X. Y entonces ahora lo que hago es aplicar límite al numerador y aplicar límite al denominador. Aplico límite, en este caso, tanto al numerador como al denominador. Límite de 4 menos 3 sobre X cuando X tiende a más infinito. Límite de 2 más 5 sobre X cuando X tiende aquí a más infinito, ¿verdad? Más infinito. Entonces, tengo ahora un límite en el numerador, otro límite en el denominador. Entonces, al tener estos límites, recordemos que esto lo resolvemos como hicimos el primero. El límite de una constante 4 es 4. El límite de 3 sobre X, normalmente esto es límite es 0. Entonces me queda 4 menos 0. Límite de una constante 2 es el valor de 2. Y el límite de 5 sobre X, recordemos que esto es el teorema, y ese teorema decía que este límite era igual a 0. Entonces, límite de la constante 4, límite de 3 sobre X 0, límite de la constante 2 es 2, límite de 5 sobre X es 0. Entonces, en el numerador me queda 4, en el denominador me queda 2, y 4 entre 2 me queda el valor de 2. O sea que el límite que antes teníamos como una forma indeterminada, su resultado es exactamente igual a 2. Y ahí tenemos la solución del ejercicio número 2.
Entonces tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 sobre x al cubo sobre x cuadrado más 1. Entonces recordemos, vamos a buscar la variable de mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador. Entonces la variable en el caso del numerador es x al cubo. En el caso del denominador, la variable de mayor exponente es x cuadrado. Entonces, si seleccionamos la variable de mayor exponente entre el numerador y el denominador, la variable de mayor exponente es x al cubo. Eso significa que vamos a tener que dividir tanto el numerador como el denominador entre la variable de mayor exponente, que en este caso es x elevado al cubo. Entonces, vamos a tener esa condición y aquí vamos a tener límite ahora, al límite de x al cubo sobre x al cubo. Recordemos, estamos dividiendo entre x al cubo, dividido entre ¿quién? Dividido entre x cuadrado más 1 entre x al cubo. O sea, dividimos el numerador y el denominador entre la variable de mayor exponente. Y entonces eso a qué nos va a quedar igual. Límite cuando x tiende a menos infinito. X al cubo con x al cubo, aquí me queda 2. X cuadrado simplificado con x al cubo, me queda 1 sobre x, más 1 dividido entre x elevado al cubo. Fíjense bien, aquí nos queda x cuadrado con x al cubo, se simplifica y me queda 1 sobre x. 1 sobre x al cubo me queda 1 sobre x al cubo. Y entonces, ahora esto lo separo en dos límites. El límite del numerador, el límite del numerador es 2. El límite del denominador es límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x más 1 sobre x al cubo. Recordemos que el límite de una constante, en este caso es exactamente igual a ¿cuánto? A la constante 2. Y el límite, en este caso, de esta condición, como x tiende a menos infinito, esto sería 0, ¿verdad? Y esto también sería 0. Pero recordemos que este 0, la variable x tiende a menos infinito. O sea que la variable se va a ir a la hora de evaluar el límite. Esto me queda 0, esto me queda 0. Pero es un 0 que va a ser a través de valores menores que 0. Por así decirlo, un valor cercano a 0, pero que va a ser negativo. Porque la variable x está tendiendo a 0 a través de valores menores. Entonces yo tengo acá 2 dividido, ¿verdad? Entre 0, pero este 0 es algo negativo, entonces eso me queda menos infinito. Eso significa que el límite, en este caso, no existe. O sea, su resultado va a ser menos infinito. 2 dividido entre 0 con un valor cercano a 0, pero a través de valores menores, eso me queda menos infinito y por tanto el límite no existe. Decir menos infinito, eso significa que no exista el límite. Y ese es el resultado del ejercicio número 3. Número 4. Límite cuando x tiende a más infinito de 3x más 4 sobre la raíz de 2x cuadrado menos 5. Entonces, en este caso, hay que tener cuidado porque tenemos una raíz. Entonces, hay que buscar siempre la variable de mayor exponente. Fijémonos bien que si x tiende al infinito, esto me queda infinito arriba y esto me queda infinito acá y por tanto es una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Igual que en el caso 3, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos evaluado infinito, pues me quedaba también infinito sobre infinito. Entonces, para poderlo resolver, hacemos lo mismo. Aquí la variable de mayor exponente es x. Aquí la variable de mayor exponente aparentemente sería x cuadrado. Pero este x cuadrado está dentro de una raíz. Entonces, si a este x cuadrado le saco la raíz, lo que realmente me queda es x. O sea, significa que en el numerador la variable de mayor exponente es x y la variable de mayor exponente en el denominador también es x. Entonces vamos a dividir tanto entre x como x el numerador y el denominador. Repito de nuevo, la variable de mayor exponente en el numerador es x. La variable de mayor exponente en el denominador aparentemente es x cuadrado. Pero este x cuadrado está dentro de ¿qué? De una raíz. Entonces, si a esa x cuadrado le saco raíz, ¿qué me queda? Me queda simplemente el valor de x. Y entonces,
en base a eso, pues vamos a trabajar el límite. Entonces, como x tiende, decimos, a más infinito, la raíz de x cuadrado es igual a x, que es lo que estamos diciendo anteriormente. Entonces, vamos a dividir entre x, ¿verdad? Dividimos 3x más 4, lo dividimos entre x, y el denominador, la raíz de 2x cuadrado menos 5, la dividimos también entre x. Este x, recordemos que es lo mismo que diga la raíz de ¿quién? La raíz de x cuadrado. El x es lo mismo que diga raíz de x cuadrado. Entonces, aquí a la hora de que ya divido entre x el numerador y divido entre x el denominador, ¿qué me va a quedar? Límite cuando x tiende al infinito de 3x dividido entre x, eso me queda 3. Más 4 dividido entre x, eso me queda 4 dividido entre x. O sea que aquí me queda 3 más 4 sobre x. En el denominador, al meter todo esto dentro de un solo radical, recordemos que este x es la raíz de x cuadrado, entonces lo puedo meter dentro del radical. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? 2x cuadrado y esto es x cuadrado. Entonces, 2x cuadrado entre x cuadrado me queda el valor de 2. Menos 5 dividido entre ¿quién? No entre x. Recordemos que x es igual a la raíz de x cuadrado. Por tanto, aquí me queda 5 entre x cuadrado. Recordemos que todo lo estamos introduciendo dentro del radical. Entonces, esta x es como que esté dentro del radical, pero es como que esté x cuadrado. Entonces, 2x cuadrado entre x cuadrado me queda 2 y 5 entre x cuadrado me queda 5 sobre x cuadrado. Entonces, ahí ya he dividido tanto el numerador y el denominador entre la variable de mayor exponente. Entonces, ahora eso lo separamos en dos límites, límite del numerador, límite del denominador. En el límite del numerador me queda límite cuando x tiende a más infinito de 3 más 4 sobre x, y en el denominador límite cuando x tiende a más infinito de la raíz de 2 menos 5 sobre x cuadrado. El límite de la constante 3 es 3. El límite de 4 sobre x cuando x tiende al infinito, recordemos que eso es 0, por el teorema que ya vimos con anterioridad. El límite, ¿verdad? En el denominador de 2 es 2. Recordemos que aquí tengo que poner el radical. Límite de 2 es 2, menos este límite de 5 sobre x cuadrado, que eso sería el valor de 0. Entonces aquí me queda 3 más 0, me queda 3. Y me quedaría ahora acá abajo raíz de 2. Recuerden que este límite lo puedo meter dentro del radical, ¿verdad? Entonces le aplico el límite a 2 y le aplico el límite a 5 sobre x cuadrado. Y todo eso queda dentro del radical. Por eso es que aquí miramos 2 y el 0 están dentro del radical. Al aplicarle los límites queda esa condición. Y por ende, entonces, el resultado de todo el límite sería 3 sobre raíz de x, sobre la raíz de 2. Ese sería el valor del límite. Entonces ahí tenemos el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cuadrado menos x más 5 sobre 4x cubo menos 1. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar la variable de mayor exponente. Recordemos que aquí que si la variable x tiende a menos infinito, todo esto en el numerador es infinito o menos infinito, y abajo también es menos infinito. Menos infinito entre menos infinito es lo mismo que digamos infinito sobre infinito, y que por ende me queda también otra forma indeterminada. Recordemos que ya lo hemos venido diciendo. Los límites no me pueden quedar una forma indeterminada a la hora de evaluarlo. Entonces, para resolver este límite, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a buscar la variable de mayor exponente en el numerador y la variable de mayor exponente en el denominador. La variable de mayor exponente en el numerador, x cuadrado. La variable de mayor exponente en el denominador, x al cubo. Entonces vamos a dividir tanto numerador como denominador entre x al cubo, porque es la variable de mayor exponente. Entonces aquí me quedaría igual, límite cuando x tiende a menos infinito, agarro el término 2x cuadrado menos x más 5, lo divido entre x al cubo, entre el denominador 4x cubo menos 1 queda dividido entre x al cubo. Entonces tanto numerador como denominador quedan divididos entre x al cubo. Entonces esto me va a quedar igual al límite cuando x tiende a menos infinito
2x cuadrado entre x cubo me queda 2 sobre x. Se simplifica el x cuadrado de acá con 2 de acá y me queda nada más 1. Menos x sobre x al cubo. X sobre x al cubo es 1 sobre x cuadrado. Más 5 sobre x al cubo, que es este valor. Después en el denominador hago la división, 4x cubo entre x cubo, me queda el valor de 4, menos 1 dividido entre x al cubo. Entonces me queda ya todas las expresiones después de haber dividido entre x al cubo. Y ahora aplico el límite, aquí lo hice de una manera separada, apliqué el límite a cada término, límite de 2 sobre x, límite de 1 sobre x cuadrado, límite de 5 sobre x al cubo, límite de 4 de la constante y el límite de 1 sobre x al cubo. Recordemos que este límite de 2 sobre x, cuando x tiende al menos infinito, es 0. Este otro límite, límite de 1 sobre x cuadrado, cuando x tiende a menos infinito, también es 0. Límite de 5 sobre x al cubo, cuando x tiende a menos infinito, también es 0. Por tanto, en el numerador todo me queda 0. En el otro caso tengo el límite de la constante 4, me queda 4. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x al cubo, este límite es 0. Por tanto, aquí me quedaría 4 menos 0, eso me queda 4. Si ahora divido el valor de 0 entre 4, ese su resultado sería el valor de 0. Entonces, el límite de toda esta expresión, 2x cuadrado menos x más 5 sobre 4x cubo menos 1, va a ser exactamente igual a 0. Vamos a proceder al siguiente ejercicio. Tenemos ahora, por acá, límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado menos 3x sobre 4x cuadrado más 5. Recordemos igual, si x tiende al infinito, aquí me queda en el numerador infinito y en el denominador también me queda infinito. O sea, siempre es una forma indeterminada, infinito sobre infinito, ¿verdad? Eso es lo que nos queda por acá, una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces recordemos que para resolver estas formas indeterminadas, lo que vamos a hacer es dividir entre la variable de mayor exponente. Entonces aquí tengo la variable de mayor exponente x cuadrado, la variable de mayor exponente aquí también es x cuadrado. Entonces divido todo entre x cuadrado, tanto el numerador como el denominador. Entonces al dividir entre x cuadrado menos 3x sobre x cuadrado, y el denominador 4x cuadrado más 5 sobre x cuadrado. Esto nos queda entonces ahora el límite cuando x tiende al infinito de ¿quién? X cuadrado entre x cuadrado, eso me queda 1. Menos, ¿verdad? 3x entre x cuadrado, simplifico una de las x y me queda nada más 3 sobre x. Hay que recordar que este x cuadrado divide a los dos términos. Por eso digo, x cuadrado entre x cuadrado 1, 3x sobre x cuadrado me queda 3 dividido entre x. De la misma manera aquí en el denominador, 4x cuadrado más 5 entre x cuadrado. Entonces 4x cuadrado entre x cuadrado me queda 4, más 5 entre x cuadrado me queda 5 sobre x cuadrado. Recordemos que hacemos una división de los dos términos entre x al cuadrado. Y ahora le aplicamos límite al numerador y límite al denominador. Entonces límite en el numerador, límite de 1 menos el límite de 3 sobre x. En el denominador, límite a 4 más el límite a 5 sobre x cuadrado, ¿verdad? Todo eso cuando x tiende al infinito. Entonces, el límite de una constante, recordemos, el límite de una constante, la constante, o sea que aquí me queda 1. El límite de 3 sobre x, eso me queda 0. Recordemos el teorema. El límite de una constante, la constante me queda 4. Y el límite de 5 sobre x cuadrado, eso me queda el valor de 0. Por tanto, en el numerador me queda 1, en el denominador me queda 4 y por tanto el límite es exactamente igual a un cuarto. El límite es exactamente igual a un cuarto. Siguiente límite. Límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz de x cuadrado más 4 entre x más 4. Si x tiende al infinito, igual en el numerador me va a quedar infinito y en el denominador también me va a quedar infinito.
tanto numerador como denominador me quedan infinitos. O sea, una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividir entre la variable de mayor exponente. Recordemos que aquí la variable x al cuadrado, pero como está dentro del radical, entonces la raíz de x cuadrado es x. Y aquí me queda la variable de mayor exponente también es x. Entonces, aquí tengo x y por acá también tengo x. Entonces, voy a dividir el numerador y el denominador entre la variable x. Entonces, ¿qué me queda? Límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz de x cuadrado más 4 dividido entre x. Entre x más 4 dividido entre x. Entonces, dividí el numerador y el denominador entre la variable de mayor exponente que es x. Una vez que ya he dividido entre la variable x, entonces recordemos que este x lo puedo expresar como la raíz de x cuadrado. Entonces me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz de x cuadrado más 4 dividido entre la raíz de x cuadrado, que es el mismo valor de x. En el denominador me queda igual, x más 4 entre la variable x. Entonces ahora me queda el límite cuando x tiende a menos infinito. Recordemos que dije que todo esto lo puedo meter dentro de un solo radical y me quedaría x cuadrado más 4 dividido entre x cuadrado. En el denominador lo vuelvo a dejar igual, x más 4 entre x. Y ahora aquí me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado entre x cuadrado, eso me queda 1, más 4 dividido entre x cuadrado, me queda 4 sobre x cuadrado. Entonces aquí me queda el límite de la raíz de 1 más 4 sobre x cuadrado, y en el denominador que me queda x entre x me queda 1 más 4 dividido entre x me queda 4 sobre x. Y ahora puedo aplicar el límite, ¿verdad? Tanto al numerador como al denominador. Recordemos que el límite de un radical es el radical del límite. Hay una propiedad, un teorema por ahí que vimos en las clases anteriores donde los límites los puedo meter dentro de los radicales. Entonces aquí me queda la raíz del límite de 1, que es una constante, más el límite de 4 sobre x cuadrado. En el denominador, ¿qué me quedaría? El límite de la constante 1 más el límite de 4 sobre x. Recordemos que aquí en el numerador puedo meter el límite dentro del radical. Entonces el límite de 1 más el límite de 4 sobre x cuadrado. El límite de 1 es 1, ¿verdad? Más el límite de 4 sobre x cuadrado aplicando el teorema de este tema. Eso me queda 0. Aquí me queda el límite de 1, eso también es 1, y el límite de 4 sobre x, ese es el valor de 0. Entonces aquí me queda la raíz de 1, ¿verdad? Igual a 0, raíz de 1 más 0 entre 1 más 0. Por tanto, 1 entre 1 me queda simplemente el valor de 1. ¿Verdad? Ese sería en este caso el resultado de dicho límite, el valor de 1. Otro límite. Límite cuando x tiende al infinito de la raíz de x cuadrado más x menos el valor de x. Si ustedes se fijan acá, a la hora de evaluar, ¿verdad? A la hora de evaluar, aquí tengo un radical, todo esto es infinito, ¿verdad? La variable x tiende a más infinito, por tanto, todo esto se convierte en infinito, y esta x, que la tengo acá, como la x tiende al infinito, también es infinito. O sea que me queda infinito menos infinito. Esta es una forma indeterminada, infinito menos infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esa forma indeterminada? Entonces, como está con un radical, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de esa expresión para tratar de eliminar el radical. Recordemos que el conjugado de esta expresión es esta misma condición, pero aquí en vez de signo negativo va a ser signo positivo. Entonces multiplicamos y dividimos por el conjugado. Entonces ahí nos quedaría límite cuando x tiende a más infinito de la raíz de x cuadrado más x menos x, ¿verdad? Todo esto y lo multiplicamos por el conjugado y lo dividimos entre el conjugado. La raíz de x cuadrado más x más el valor de x entre la raíz de x cuadrado más x más el valor de x. O sea, multiplicamos y dividimos por el conjugado.
Entonces, en el numerador me queda una suma por una diferencia o una diferencia por una suma. Entonces, recordemos que una diferencia por una suma o una suma por una diferencia nos da una diferencia de cuadrado. Entonces, eso me quedaría en el numerador una diferencia de cuadrado, que sería el primer término, la raíz de x cuadrado más x elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. En el denominador, recordemos que aquí esto es como que esté dividido entre 1, 1. Por este término me queda el mismo término. La raíz de x cuadrado más x más el valor de x. O sea, solamente me queda esta expresión. Porque recordemos que esto que está acá es como que esté dividido entre 1. Y 1 por esta expresión me queda esa expresión. Y ahora, ¿verdad? Como aquí me queda esta raíz elevada al cuadrado, puedo simplificar el cuadrado con la raíz. ¿Y qué me quedaría? X cuadrado más x menos el valor de ¿quién? De x cuadrado. Recordemos que este término x cuadrado salió de multiplicar, ¿verdad? Recordemos, una diferencia por una suma me da una diferencia de cuadrado. Por eso este término queda elevado al cuadrado. En el denominador me queda igual, la raíz de x cuadrado más x más el valor de x. Entonces podemos observar que en el numerador puedo hacer una simplificación. Aquí tengo un x cuadrado y aquí tengo un x cuadrado que se pueden simplificar y por ende entonces me resultaría en el numerador solamente ¿quién? Límite cuando x tiende, en este caso a más infinito, ¿de quién? De x, porque el x cuadrado menos este x cuadrado se simplifican, solamente me queda la x dividido entre la raíz de x cuadrado más x. Y entonces ahora tengo una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Todo esto es infinito en el numerador y abajo tengo en el denominador infinito. Entonces, como tenemos una forma indeterminada, infinito sobre infinito, recordemos que lo que hacemos, buscamos la variable de mayor exponente. Entonces, la variable de mayor exponente en el numerador es x. La variable de mayor exponente aquí aparentemente es x cuadrado, pero como está dentro del radical me queda x. Y entonces divido tanto el numerador como denominador, lo divido entre ¿quién? Lo divido entre x. La x la divido entre x y la raíz de x cuadrado más x más el valor de x también lo divido entre x. Recordemos que después este x lo puedo convertir en un radical cuando lo meta dentro de este radical. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí? Límite cuando x tiende a más infinito de 1, recordemos, x entre x, aquí me queda 1. Después aquí, esta x que divide al radical, la puedo meter dentro del radical como x cuadrado. Recordemos que el x es igual a la raíz de x al cuadrado. Ya lo hemos venido utilizando en los ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría por acá x cuadrado más x, que es este término, dividido entre ¿quién? Entre x cuadrado. Más, aquí me quedaría x dividido entre x. Recordemos que esta x divide a los dos términos, entonces más x dividido entre x. Entonces ahora me queda el límite cuando x tiende a más infinito, en el numerador me queda 1, en el denominador x cuadrado con x cuadrado me queda 1 dentro del radical, más x entre x cuadrado me queda 1 sobre x, más x dividido entre x, esto me quedaría el valor de 1. Entonces ya este es el límite que me va quedando ahora. En el numerador me quedó 1, en el denominador me queda la raíz de x cuadrado entre x cuadrado 1, x entre x cuadrado me queda 1 sobre x, y x entre x me queda el valor de 1. Y entonces aplicando el límite ahí, ¿verdad? Límite de 1 es 1, límite de 1 dentro del radical también es 1, y el límite de 1 sobre x, esto es igual a 0. Recordemos que este límite es 0. Entonces 0 más el límite de una constante 1 me queda el valor de 1. Entonces aquí me queda 1 en el numerador, 1 dentro del radical, más 1 que está afuera, más 1 que está afuera, 1 en el radical más 1 que está afuera me queda 2 y por tanto 1 entre 2 me queda el valor de 1/2. ¿Verdad? Eso es lo que quedaría como resultado del límite. Ahí tenemos otro límite que no estaba propuesto, pero que sí lo vamos a resolver. Límite cuando x tiende al infinito de la raíz de 3x más 2 entre 6x menos 8.
todo está dentro del radical, miren, ¿verdad? Ahora todo. Entonces la variable de mayor exponente es la X dentro del radical. O lo mismo puedo decir, el límite lo meto dentro del radical. Entonces, si meto todo el límite dentro del radical, ¿qué me quedaría? La raíz de límite cuando X tiende al infinito de 3X más 2 entre 6X menos 8. Como X tiende al infinito, fijémonos bien, esto es infinito y también esto es infinito. O sea, es una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces, como es una forma indeterminada, infinito sobre infinito, divido entre la variable de mayor exponente. La variable de mayor exponente en el numerador es X, en el denominador también es X. Entonces, divido entre X numerador, divido entre X el denominador. Recordemos que se divide numerador y denominador entre la variable de mayor exponente obtenido del numerador y del denominador. O sea, buscamos el que tenga mayor exponente en ambos y ese es el que utilizamos para dividirlo. Una vez que ya tenemos entonces ese radical, decimos la raíz de ¿quién? 3X entre X me queda 3. Más 2 entre X me queda 2 sobre X. Aquí me quedaría 6X entre X, nos queda 6. Menos 8 dividido entre X. Recordemos acá que esta X divide a los dos términos, esta X divide a los dos términos, por tanto nos queda esta expresión. Ahora separamos en varios límites, el límite de 3, más el límite de 2 sobre X, el límite de 6, menos el límite de 8 sobre X, y aplicamos los teoremas de límite. Recordemos el límite de una constante es la constante, y el límite, ¿verdad?, de una constante K entre X a la R cuando X tiende al infinito, eso es 0, ¿verdad?, que es lo que estamos analizando en el tema de hoy. Entonces, aquí me quedaría límite de 3, me queda 3, límite de 2 sobre X, esto es 0, límite de la constante es la constante que es 6, menos este límite que en este caso sería 0. Y aquí me quedaría 3 en el numerador, 6 en el denominador, raíz de 3 sextos, es lo mismo que diga raíz de 1/2 o es lo mismo que diga raíz de 2 sobre 2. ¿Verdad? Ese sería en este caso la solución del límite, raíz de 2 sobre 2. Entonces con esto pues terminamos de explicar lo que son los límites al infinito. Para finalizar esta parte de los límites al infinito o límites en el infinito, como lo mencionan algunos de los diferentes autores que existen sobre esta parte, entonces hay que darle una revisada, ¿verdad?, en el libro de cálculo de trascendencia temprana de Denis Hill en la página 99 a 101. Ahí aparece un poco de teoría y algunos ejemplos adicionales sobre la parte de límites al infinito. Y después hay que resolver en el documento de la tarea de unidad 3 de límite y continuidad de funciones, ¿verdad?, que ustedes tienen en el ejercicio 7, del número 1 al 5 y del 8 al 10. O sea, van a resolver los ejercicios del 1 al 5 y del 8 al 10 que están ubicadas en esta tarea de la unidad 3 de límite y continuidad, que está ubicado en la página 6. En la página 6 de la tarea están los ejercicios del 1 al 5 y del 8 al 10 que tendrán que resolver para entregarlos posteriormente.